La paz del Señor sea con cada uno de ustedes y su familia. Y hoy vamos a compartir un maravilloso tema llamado de Dios a ser diferente, pero que sea evidencia en cada uno de nosotros. Pero primero vamos a orar. Señor, como siempre, te damos gracias por otro nuevo día que tú nos regalas, por tu misericordia, por tu bondad, Padre Celestial. Que tú nos ayudes, Padre Celestial, a dejarnos cambiar por ti, por tu palabra, Padre Celestial, y a ser hacedores de ella, Padre Celestial. Que tú nos ayudes a vivir diferente, Padre Celestial, y que las demás naciones puedan ver reflejado a ti a través de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Que puedan ver la imagen de Cristo, Padre Celestial, como tú dices en tu palabra, que somos hechos a imagen y semejanza tuya, que sea una diferencia, Padre Celestial, de aquellos que no creen en ti, a los que sí creemos en ti, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Y como base bíblica estaré leyendo Primera de Pedro 1, 15, 17. Estaré leyendo la versión TLA y la palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús, que dice así: así que no hagan los malos, sino manténganse apartados del mal, porque Dios los eligió para ser su pueblo. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Dios es un Dios es juez que no tiene favorito, y será el quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Así que si ustedes dicen que Dios es su Padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. Así es. Aquí podemos ver cómo Dios nos llama a no parecernos a los demás, a las demás naciones, a no vivir como los demás viven, a no ser como los demás. Por eso nos llama, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Como hijos de Dios, siempre lo que Dios nos ha llamado es a guardar su palabra, a vivir su palabra, a que los demás puedan ver a Jesucristo a través de nuestra vida, de nuestro testimonio. Pero muchas veces podemos ver cómo nosotros, el Señor nos llama a dejar de hacer lo malo, pero aún así seguimos con nuestras debilidades, seguimos, muchas veces pedimos perdón, pero aún así seguimos con los mismos errores. ¿Por qué? Porque no hay una diferencia entre aquellos que no creen en Dios a los que sí decimos que creen en Dios, y muchas veces nosotros que decimos que creemos en Dios actuamos peores que aquellas personas que no tienen un temor de Dios, que no aman a Dios, que ni siquiera piensan en Dios. Y nosotros que vivimos con Dios en nuestra boca, diciendo que creemos en Dios, predicando su palabra, pero nuestros hechos no evidencian lo que nosotros predicamos, a Dios que nosotros predicamos, que Dios es amor, pero muchas veces nosotros no hay amor. ¿Por qué? Porque no estamos dejando de hacer lo malo. Y muchas veces digo que para hacer lo malo a nosotros no hay que escucharnos, no hay que insistirnos para hacer lo malo, para hablar mentira, para engañar, para cometer adulterio, para estar en vicio, en discoteca, pasar tarde a la noche. Pero cuando nos hablan de servir a Dios, de hacer vigilia, nos da pereza, no dormemos, pero para las cosas del mundo no. Entonces ahí podemos ver que no hay diferencia, y por eso el Señor trae esta palabra, porque Él quiere que sea evidencia de que nosotros somos diferentes a las demás naciones, que no debemos de vivir como viven los demás. ¿Por qué? Porque el Señor dice que no todo el que diga Señor, Señor va a ser salvo, sino aquellos que actúan diferente, que viven diferente, pero que buscan agradar a Dios no solo cuando le conviene, sino no importando las circunstancias, no importando si tienen que padecer por la causa de Cristo, porque el Señor dice en su palabra que es mejor padecer por hacer lo bueno, lo que es correcto, que padecer por hacer lo que es malo.
que padecer por robar, que padecer por matar, que lo metan preso a uno, o que lo vayan a matar, o que tomen venganza por hacer, digamos, por yo robar, por yo matar. El Señor dice que es mejor padecer por la causa de Cristo, por la verdad, así como Jesucristo murió. ¿Por qué murió Jesucristo? Por la verdad, por la causa de su Padre, por hacer lo correcto, por luchar por que se haga justicia. Y esto mismo es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos. Por eso Él nos llama a ser imitadores de Dios como hijo amado. A imitar a Dios, así como el mundo imita a esa gente famoso que no le deja ningún beneficio, que ellos no murieron en la cruz por ello. Ninguna gente famoso, artista, ninguna de esas personas murieron por nosotros. Pero aún así ustedes ven cómo esas personas van, quieren, pagan miles de dinero por irlo a ver por un ratico, solamente por escucharlo cantar, que no le deja ningún beneficio ni material y mucho menos espiritual, ni físico y mucho menos espiritual. Pero aún así ellos van, lo idolatran, quieren ser como ellos. Si se ponen una ropa, la quieren tener. Si se ponen eh, una pelá, se recortan. Ellos también lo quieren hacer toda la moda. Si se ponen un tatuaje, quieren imitarlo en todo. Y por esto el Señor nos llama a ser imitadores de Él como hijo amado. Si esas personas van a imitar a alguien que no ha muerto por ello, nosotros con mayor razón tenemos que ser imitadores de Dios, de Jesucristo, de aquel que dio su vida por nosotros para que podamos ser salvos, para que tengamos paz, para que tengamos gozo en nuestra vida. Aquel que se lleva toda tristeza, toda angustia, todo dolor de nuestra vida, cosas que ningún ser humano, ningún artista va a hacer por usted. Cuando estamos enfermos, cuando tenemos una necesidad, cuando estamos pasando por momentos difíciles, ningún artista de eso, ninguna persona famosa va a ir a ver cómo usted está, no le va a ayudar, no le va a traer paz. A ellos lo que le importa es que usted gaste su dinero en ello. Entonces, nosotros que tenemos un Dios que dio su vida por nosotros, que nos garantiza paz, cosas que ningún vicio, ni nada en este mundo, ni riqueza, ni fama puede darnos a nosotros, solamente Dios. Muchas veces nosotros no queremos servirle, no queremos imitarle, pero sí queremos imitar las cosas del mundo. Por esto el Señor dice en su palabra que el que ama el mundo se constituye enemigo de él. ¿Por qué? Porque deja de servirle a Dios para servirle al mundo, para adorar al mundo, para imitar al mundo. Pero no queremos imitar a Dios, aquel que dio su vida para que nosotros podamos ser salvos, para que nosotros podamos recibir salvación y vida eterna. Y por eso el Señor trae esta palabra de vida, de salvación, de vida eterna, que nos llama a ser diferentes, que dejemos de hacer lo malo, que al contrario, que así como nosotros nos deleitábamos haciendo lo malo, nadie tenía que obligarnos, nadie tenía que escucharnos, nadie tenía que poner una pistola en la cabeza para que nosotros lo hiciéramos. El Señor nos llama con mayor razón a servirle a Él, a imitarle a Él y a dejar de hacer lo malo. Entonces aquí podemos ver cómo Él nos dice: manténganse apartados del mal, porque Dios lo eligió para ser su pueblo. Y por eso remanente o iglesia significa elegido, apartado para Dios con un propósito, y es servirle, honrarle, no solo cuando a mí me conviene, no solo cuando yo tengo una necesidad, sino todo el tiempo, porque no eligió desde el principio de la fundación del mundo para servirle, para honrarle. En la Biblia Dios nos dice: yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes a las demás naciones. Así es. Podemos ver cómo las naciones lo que piensan en cosas terrenales, carnales, y todo eso lo lleva a cometer injusticia, a engañar, a mentir. Si tienen que matar para ser más ricos, lo hacen. Y por esto Dios dice que es diferente a las demás naciones, a los demás presidentes, a los demás reyes, porque Dios ama la justicia. Dios es un Dios misericordioso y nos llama a amar incluso a nuestros enemigos, amar la justicia, ser compasivo, amar a nuestro prójimo, pero también a nuestros enemigos, a servirle, a hacerle el bien.
Y por esto Dios es un Dios diferente, pero nos llama que así como Dios ama la justicia, Dios nos ama la misericordia, que amemos a los demás. Él quiere que nosotros lo demostremos, así como Él lo demostró, dando su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Dice que aún siendo nosotros pecadores, dio su vida, nos sirvió a nosotros. Y por eso Él dice, yo no vine a que ustedes me sirvan, yo vine a servirle a ustedes. Y por esto el Señor nos llama a servirle, a servir a nuestros enemigos, no importando quien tenga una necesidad, ese es nuestro prójimo. Y el Señor nos llama a servirle. Dios es un Dios. Dios es un juez que no tiene favorito y será Él quien decida si merecemos ser castigados o premiados según lo que cada uno de nosotros hayamos hecho. Así es, Dios no tiene hijo favorito. Si nosotros hacemos lo malo, Él dice que vamos a cosechar lo que hayamos sembrado. El que haya cosechado para la carne, que nos lleva a hacer la carne, a engañar, a mentir, a robar, todo eso. Y él dice, por eso el Señor dice que la paga del pecado es muerte, o sea, separación de Dios para siempre. Pero si nosotros cosechamos para el Espíritu, el Señor dice que vamos a cosechar salvación, vida eterna, paz, salud. Pero lo más importante es la salvación y la vida eterna. Por eso Dios dice, no, mira, yo no tengo favorito. Así como David la hizo, cometió lo malo, aún sabiendo que era incorrecto y que a él no le iba a engañar, que le traicionaran o que mataran a alguien que ama. Sencillamente, así mismo como él le pagó, digamos, David cosechó esa maldad, eso mismo él sembró. Por eso los hijos le pasó todo eso. Uno lo persiguió para matarlo. ¿Por qué? Por la desobediencia. Así mismo nos va a pasar a cada uno de nosotros. Y por esto el Señor dice, no, mira, yo lo amo a todo. Pero el que cosecha para la carne, el que cosecha maldad, engaño, traición, mentira, eso mismo va a cosechar. Pero el que siembra para el Espíritu, obedeciendo a Dios, honrándole, siendo diferente a todas las naciones de la tierra, sabiendo que yo lo escogí con un propósito que es servir y vivir para obedecerme. Eso va a cosechar salvación, vida eterna, prosperidad, bendición, va a cosechar paz. Y por esto el Señor dice, no, yo lo amo. Yo no tengo favorito. Entonces aquí podemos ver claramente como el Señor nos lo dice. Dios es un Dios, es un juez que no tiene favorito y será el quien decida si merecemos ser castigados o premiados, según lo que cada uno de nosotros haya hecho. Según, eso quiere decir que si yo hago algo malo, eso yo voy a cosechar. Porque Dios es un Dios justo que no nos va a pagar a nosotros por hacer lo malo, no nos va a premiar. Eso es lo que el Señor nos quiere decir. Así que si ustedes deciden que Dios es un padre, es su padre, deben honrarlo en este mundo todos los días de su vida. ¿De qué forma? El Señor nos ha llamado a vivir diferente, demostrando que Él es nuestro Padre, que Él es nuestro Creador y que sí creemos en Él, que no debemos de hacer como los demonios, que solo dicen que creen en Dios de labio, o como hizo el pueblo de Israel, que decía que creía en Dios y aún viendo su milagro, pero prefirieron hacer lo malo, prefirieron hacer un becerro de oro para adorarle, para servirle. Quisieron regresar a Egipto por la cebolla, por las cosas carnales, por las cosas materiales, que honrar a Dios, porque solamente querían servir a Dios por las bendiciones, no querían servir a Dios porque era el que daba las bendiciones. Y así mismo muchas veces nos pasa a Dios, solamente queremos servir a Dios
en los momentos buenos, en los momentos de abundancia. Pero cuando vemos que el Señor no nos da lo que nosotros queremos hacer como el pueblo de Egipto, queremos volver atrás, queremos volver a Egipto. Y por esto el Señor dice que el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él. En otras palabras, el que vuelve a Egipto, el que vuelve a pecar, no es digno de él. Y por esto el Señor nos llama que si verdaderamente Él es nuestro Padre, debemos de vivir honrándole, viviendo para agradarle, para servirle, para honrarle, siendo diferente. Pero no solo es cuando yo quiero, no solo es cuando a mí me conviene, no solo es cuando Dios me da abundancia. Porque eso quiere decir entonces yo estaría demostrando que yo busco a Dios por las bendiciones, así como querían hacer a Jesús rey, porque multiplicó los panes y los peces, pero no era porque le agradecían, no era por lo bueno que era Jesús, no era por lo fiel que era Jesús, no era porque Jesús era capaz de dar su vida por ellos para que sean salvos. Entonces, Dios no quiere eso. Por eso nos llama y nos dice que debemos de vivir diferente a las demás naciones, pero no solo cuando a mí me complace, no solo cuando Dios me bendice, no solo cuando yo quiero que Dios me dé lo que yo quiera, sino aun cuando Dios no me da lo que yo quiera. ¿Por qué? Porque me va a dar lo que a mí me convenga y lo que me va a servir a mí para ser de bendición, para que otros lleguen a los pies de Cristo. Él no me va a dar algo para que yo me pierda y para que yo sea piedra de tropiezo para otro. No, no. Dios es un Dios justo y ama la justicia y Él no va a ir en contra de su palabra para que las almas se pierdan o para que yo me pierda. Y para que yo sea piedra de tropiezo para nadie. No, no. El Señor me llama a vivir diferente y que la imagen de Cristo, como dice en su palabra, que ya no viva yo, sino que Cristo vive en mí, sea manifiesta a través de mis hechos, de mi testimonio, de que yo soy diferente y que si tengo que padecer por la causa de Cristo, así como Jesucristo lo hizo por mi causa, yo también lo tengo que hacer por él. Que así como lo del mundo, no le importa gastar su dinero, no importa si tienen que gastar para ir a un famoso, a ver un artista, un cantante, que no le importa cómo nosotros nos sintamos, no le importa si yo estoy enfermo, si yo estoy bien, a ellos lo que le importa es su dinero. Aún con mayor razón, yo tengo que honrar y adorar a mi Dios, porque Él sí me bendice a mí y sobre todo porque Él dio su vida por mí sin yo merecerlo. Así, con mayor razón, yo tengo que imitarle y vivir diferente a las demás naciones y a aquellos que no creen en Dios, que no tienen temor de Dios. Así, amada familia, amados hermanos, el Señor les bendiga. Espero que estas palabras nos lleven a reflexionar y a que cada día seamos diferentes para agradar a Dios, para servirle a Dios y para que las demás personas puedan ver la imagen y semejanza de Cristo reflejado a través de nuestra vida y de nuestro testimonio. Así que muchas bendiciones, el Señor le ama.